En el día de hoy vas a descubrir unos monitores de piso que a mí personalmente me parecen perfectos para una empresa de renta. Hice varias pruebas. A ver, no escucho los aplausos. Los desarmé totalmente para ver la calidad de sus componentes y los medí acústicamente. Es una opinión personal que vas a conocer durante todo este video y es un orgullo y un honor para mí presentarles a estos excelentes monitores Mon G3 de la marca LE System de 12 y 15 pulgadas que son personalmente mis favoritos. Comenzamos. Para comenzar, esta es la tercera generación de Mon de LE Systems, la cual consta de una excelente construcción en madera como lo está usted observando. La calidad de la construcción de madera es sinceramente extraordinaria por el precio que uno está pagando. El acabado de pintura es mejor de lo que yo espero por el precio que uno está pagando, obviamente. Y se ve una construcción muy sólida, no es una madera ordinaria. Es impresionante la calidad de construcción por donde se mire. La reja frontal es lo suficientemente resistente como para que las personas pongan su pie y lo apoyen con confianza sin que se deforme la caja. Está hecha de una calidad extraordinaria. La calidad de la construcción de la reja se siente igual a la LE System ICOA 15 ABT. El logo sí me parece estéticamente mejor hecho, se ve muy bien. Me parece que está muy bonito este monitor de piso y se siente muy bien. La tela acústica transparente, muy esperado dentro de lo que estás pagando, pero me parece una excelente opción. Es muy bonito el monitor, como usted lo puede observar, bastante atractivo. La ubicación de las conexiones me llama mucho la atención, que estén dentro de la caja para evitar que el sol y el agua afecten sus conexiones, debido a que normalmente el sol y el agua se recibe a este costado. Las medidas del altavoz de 12 pulgadas, 38 centímetros de ancho. En la altura, 30.5 centímetros y lo que sería la profundidad, 42.6 centímetros. Nos encontramos aquí ya con el monitor de 15, el más grande de la serie. El frente del ancho es 50.5 centímetros. La profundidad 51.7 centímetros y la altura en la cual contamos con este altavoz es de 34 centímetros. Es un altavoz que, a pesar de ser de 15 pulgadas y de tener generosas dimensiones, tampoco ocupa mucho espacio en tarima y se ve espectacular. Algo que me llama mucho la atención es su excelente calidad de cable PowerCon con un calibre 3x14. Tiene una longitud aproximada de 3 metros con 60 centímetros, bastante largo, más de lo que yo esperaba. Excepcional por donde se mire este altavoz. Obsérvese que la altura que ofrece este altavoz permite que el artista, las personas lo puedan ver fácilmente. No ocupa mucho espacio, aprovechando que tiene las patas de goma en este lado. Podemos utilizar el altavoz colocado sobre otro altavoz, como por ejemplo su subwoofer, o colocarlo sobre un trípode y al mismo tiempo girar nuestro logo con el fin de que la estética sea acorde a la dirección que hemos colocado el equipo. Estos monitores LE System Mon G3, según el fabricante, tienen 300 watts RMS, pero según las especificaciones, y como lo vamos a abrir ahora, vamos a verificar si esto es cierto. Algo que sí es muy real es el nivel de presión sonora, que es el dato que usted debe tener en cuenta más que los watts. Honestamente, los watts ya no son importantes en sistemas autoamplificados, sino qué tan alto suena, y esto se mide con SPL. 127 decibeles y 129 decibeles. Se escuchan muy fuerte, me parece, para el precio que valen, más de lo que yo esperaría. Algo que me gusta mucho personalmente son estas conexiones en Power Twist, donde podemos conectar estos conectores PowerCon, que nos permite que accidentalmente no se nos vaya a desconectar el altavoz. También tenemos una salida en Power Twist color blanco para conectar otro altavoz. Es muy importante respetar los consumos máximos que se pueden conectar. Aquí en este caso nos aparece que máximo 14 amperios. Podemos conectar buena cantidad de estos altavoces, no consumen demasiada energía. Me gusta mucho que el voltaje sea 100 240, así que lo podemos conectar sin problema en cualquier parte del mundo. Tenemos el switch de encendido y apagado. Algo que me gusta mucho es que el altavoz tiene dos entradas, dos salidas, en combo XLR-TRS y salida en XLR macho. Podemos conectar en una de las entradas lo que viene de la conexión auxiliar de la consola o máster, la que usted necesite o quiera.
Y el segundo canal lo podemos emplear para un monitoreo personal de nuestra planta de guitarra o bajo, enviando la señal que queremos escuchar al altavoz. Podemos personalizar muy fácil nuestra propia mezcla en este equipo. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo. Somos Sonido Bestiales. Somos empresa de eventos y canal de YouTube. Bueno, algo que vengo a decirles es que estas nuevas cajas de LD System ya cuentan con la segunda generación del procesador Dynix, que nos permite una mejora en la ecualización y en los presets de la caja, una escucha más clara con respecto a la generación anterior. Este mismo avance lo tienen los nuevos sistemas MAUI G3. Toda la generación G3 básicamente lo que es los altavoces de LD Systems. Personalmente dentro de esto me sorprende mucho el trabajo del limitador, que hace que por más volumen que le pongas a la caja hay cero distorsión siempre y cuando mandes una señal correcta al mismo. Se oye muy limpio, es un limitador multibanda mejorado que tiene esta caja, en el cual cuando hay un sonido grave muy fuerte no va a afectar al sonido del agudo, va a afectar solamente el grave y el agudo va a permanecer exactamente igual. Entonces el grave no va a exponer toda su potencia para que los componentes se protejan. Puedes colocarla todo el volumen al máximo si lo deseas, y aparte de eso tiene muy buen rechazo al feedback. Vamos a revisar entonces con la única perilla que tenemos el altavoz, el menú de la Mon G3. Es igual para todos los modelos. Nos aparece la presentación y acá observamos el estado, en el cual en la primera casilla tenemos el volumen, que va hasta más 10. Luego en la segunda fila nos aparece qué preset tenemos seleccionado de ecualización, donde dice IN1, IN2, nos muestra qué tanta señal está entrando por las dos entradas que hemos enseñado. La parte interesante es que tenemos el primer preset full range, donde hay un aumento de los agudos y los graves. Flat me consta, según las mediciones que usted está viendo, que es absolutamente plano, con algunos accidentes, pero para este precio está perfecto. Monitor, se disminuyen los agudos para que no haya feedback en el micrófono. Mon HPF, se recortan de gran medida los graves, esto con el fin de que el altavoz pueda juntarse con un subwoofer y continúa el recorte de los agudos para evitar el feedback. Nos aparece entonces un ecualizador de agudos, de graves, de medios, los cuales los ponemos en más 10 o menos 10. Nos encontramos una función que me parece excelente para el precio que nos está ofreciendo este altavoz, es que podemos escoger una frecuencia que nos esté molestando y haciendo feedback entre 500 y 10.000 Hz, y acá podemos escoger qué tanto vamos a recortar esa frecuencia, que es en forma de muesca o hueco, con el fin de que ese micrófono nos haga más feedback en ese punto en específico. Nos ofrece un delay hasta de 10 metros. Esto es perfecto, en mi opinión, porque hay tarimas que quizás las necesitemos para alinear todos los altavoces al mismo tiempo. Que sea 10 metros lo considero absolutamente válido dentro de un escenario. Metálica, me encanta. Está muy bien pegado. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva, detrás de cámara de todos los videos, y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo, y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Hay algo que siempre quise ver, y es que había debajo de la reja y nos encontramos un difusor. Que me sorprendió igualmente cuando vi por primera vez la LD System IQ. Está marcado con la cobertura, los sellos de LD, y nos ofrece una cobertura de 50 grados de forma horizontal y 90 de vertical. Obviamente esta cobertura va a cambiar en el momento en que utilicemos el altavoz colocado en esta posición, ya sea puesto sobre un subwoofer, sobre una tarima o sobre un trípode. Y listo, hemos sacado el difusor. Aquí lo podemos observar. Parece que sí se puede rotar.
Sí, señor. Sí lo podemos rotar. El tapapolvo en este altavoz no existe. Directamente lo que está conectado acá es el difusor. Y acá encontramos dentro del mismo círculo concéntrico lo que sería la bobina de voz de 2.5 pulgadas y en el fondo tenemos el driver de altas frecuencias. Hay que tener mucho cuidado a la hora de desarmar este altavoz. Bueno, acá nos encontramos con el altavoz de medios graves, con el difusor, pero lo que más me sorprende es que esta unidad está compuesta por dos altavoces en una sola unidad coaxial real, en la cual encontramos que tanto el driver como el parlante de graves, el centro se encuentra en el mismo sitio y nos encontramos la sorpresa de que tenemos un componente de neodimio. Y observamos un imán mucho mejor elaborado que el de la ICOA y una bobina de voz más grande de 2.5 pulgadas. Se observa excelentemente bien construido, está mucho más cuidado y tiene unas generosas dimensiones para que tenga una muy buena reproducción de graves y unas conexiones bastante sencillas. Aquí como lo podemos apreciar. La versión de 15 pulgadas del Monge 3 viene con sorpresa y es esta barra lateral y esto impide que al presionar con una patada nos dañe la reja. Observamos la misma guía de onda, solo que más grande, como es similar en el caso de la de 12 pulgadas. La salida de aire obviamente más grande, dimensiones más grandes, cosas obvias de decir, pero aquí puedes observar pues básicamente lo que es este altavoz sin la reja. Esta sería la varilla que iría hacia los lados y vamos a revisar el parlante. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué me falta? Listo, aquí lo tenemos. Ya lo vamos a sacar. Tiene un imán gigantesco. Este es el altavoz LE System Monge 3. Tiene un altavoz de graves inmenso, así que es perfecto para reproducir notas graves. Y pues me parece gigantesco. La verdad, la bobina es de 3 pulgadas. Aquí tenemos un driver que ya enseñamos en la versión de 12. Y es bastante pesado. La bobina es demasiado grande, 3 pulgadas. Es coaxial también. Construido por LE System para ellos mismos. Potencia RMS de 350 watts. Fácilmente soportado por el amplificador que posee esta caja. Inclusive si le tuviéramos un amplificador de 700 watts continuos, perfectamente este altavoz nos serviría. Recordamos entonces que el driver es de neodimio con una potencia aproximada de 45 watts RMS y una bobina de 1.75 pulgadas. Son excelentes componentes fabricados por LE System, por ellos mismos. No está bajo ninguna otra marca. Pero este driver es la locura. Obsérvese la forma tan extraordinaria que tiene, como si fuera un fractal. Uf, impresionante. Diámetro de la bobina 1.75 pulgadas, potencia máxima continua de este agudo 45 watts RMS, construcción en imán en neodimio. Me dejó impresionado, la verdad. Nos encontramos acá en la tapa del procesador, hecha en un material de polipropileno. Aquí usted, como puede apreciar, se encuentra una tapa que cubre todo el procesador. Esto permite que ningún objeto o polvo se entre para destruir los delicados circuitos que allí se encuentran. Y esta es la correa de datos que va al amplificador de potencia con el fin de enviar la señal correcta y todo el procesamiento de los altavoces. Acá nos encontramos la entrada de voltaje, un pequeño relé que nos permite hacer el paso del fusible. Y también pues la conexión en puente hacia la salida de voltaje. Bueno, aquí tenemos la unidad de potencia de amplificación. Es exactamente igual a la LE System ICOA. Y aquí podemos ver que coincide con la refrigeración del altavoz.
en la cual estratégicamente fue ubicada hacia el frente con el fin de que se enfríe este amplificador. Acá se encuentra el amplificador de lo que serían los medios y los graves, que sería el MA5332MS. Tiene una potencia continua de 400 watts a 8 ohmios, que es efectivamente a lo que está esta bocina. Es muy pequeño pero poderoso y ha mostrado una excelente fiabilidad. Es el mismo que tiene la LE System ICOA 15A y 15ABT. Acá nos encontramos de una forma más reforzada el amplificador de agudos del 7294. Es un amplificador clase AB, lo cual es más nítido que los clase D y nos brinda una potencia de 8 ohmios de 100 watts. Aquí observamos el módulo de amplificación de este altavoz. Nos encontramos acá probando el LE System Mount G3. Este es el de 15 pulgadas con un micrófono muy utilizado. Entonces, pues observamos que se siente muy bien. La cobertura horizontal es muy decente. Bastante ganancia antes de pitar. El sonido se escucha natural, se escucha claro, equilibrado, lo que uno espera a la hora de usted monitorearse. Que no haya ningún tipo de coloración, que no haya ningún tipo de cosa que usted no espere oír. Entonces, maravilloso. Bueno, vamos a probar el Mount 2C, generación 3. Se escucha muy claro, la voz perfecta. No hay tanta acentuación de graves como el de 15, se escucha más natural, lo que uno espera. Así que para un uso general, a mí me gusta más este personalmente. Debido pues a que no suelo utilizar mucho músicos que les guste acondicionarse a un monitor de 15 para conectar una planta de bajo. Prefieren ellos traerla. Entonces pues estamos utilizando el preset flat. No he utilizado el notch filter para eliminar el feedback, así que ya se pueden imaginar, tengo en 0 decibeles el volumen que va del amplificador a los altavoces e igualmente desde la consola. Así que para una empresa que desea ahorrar mucho dinero sin necesidad de gastar en monitores más costosos, pues absolutamente recomendado. Muy resistente a la hora de yo poner el pie, como lo hacen muchos personajes. Vayas, queriendo que te quedes. Little did I know, little did I know, little did I. Las que bailan con ganas. 1, 2, 3, 4. Que no le mandó fue nada, hermano. A ver, no escucho los aplausos. Eso, una bullita. ¿Dónde usted puede adquirir los productos de LE System y también de la compañía Anhal? Recordar que Anhal también son las luces de Cameo, los soportes de Gravity y las canaletas de Defender. Vean, en Colombia, aquí donde se está realizando este video, con Codiscos Audio. En Perú, les recuerdo que esta marca viene creciendo mucho en este país con nuestros amigos de Symmetrix, en los cuales con nuestros amigos de allá, en especial Gian Peña, que nos ha indicado el camino de cómo puede el usuario acceder a ese producto, a estos de acá. Lo pueden hacer con ellos directamente, se comunican con ellos en redes sociales, en Facebook más que todo. En Estados Unidos hay 41 distribuidores. Queremos agradecerle a Anhal Norteamérica que nos ha facilitado este material de los monitores para realizar este hermoso video. En Europa lo puedes adquirir a través
de una recomendación personal que a mí me gusta mucho es Thomann, porque es una tienda que te extiende la garantía mucho más allá de lo que te la puede dar el fabricante. Y además, pues obviamente LD System y Adamcal es un grupo europeo, así que todo estará mucho más fácil allá. Hay muchos distribuidores en Europa. En España hay muchísimos en la página. Si usted desea saber en qué parte comprar, visita la página de LD Systems, buscar un distribuidor, selecciona el país y ahí encontrarás todos los lugares cercanos a tu vivienda en los cuales puedes ir a probar los equipos, a escucharlos, a hacer comparativas y todo lo que necesitas saber. Hago este video para las personas que de pronto no le queda fácil probar el producto, revisarlo completamente y salir de dudas de todo esto. Bueno, dentro de las conclusiones que yo puedo contar acerca de la experiencia que he tenido con estos equipos en mis eventos y durante las mediciones y las comprobaciones que acabo usted de observar, es que me gustan muchísimo, la verdad. No esperaba que sonaran tan bien, la verdad. Este D12 me gusta muchísimo para lo que sería instrumentos de percusión, baterías, pero serían pues los toms, las timbales. La presencia de los sonidos vocales me parece estupenda, se escucha muy presente debido pues a la guía de onda coaxial, se sienten muy claras las voces, muy nítidas. Le puedo dar muchísimo volumen antes de retroalimentar debido a que vienen preecualizadas de forma plana, muy bien hechas, lo mismo que la de 15 pulgadas. Ambas vienen con una preecualización muy plana, pero con una extensión más de frecuencias graves en esta caja. Muy similar el sonido en cuanto a las voces, pero esta me gustó mucho para personas que tienen un bajo y no hay posibilidad de traerles una cabina de bajo y esta la puede reemplazar. Es una solución perfecta para muchas empresas de renta. ¿Por qué lo digo? Vea, resulta y sucede de que gran parte de lo que sería los in-ears cada vez están más fuertes, más asequibles y están haciendo productos mejores. Este me parece una maravilla. Entonces, muchos músicos no se acostumbran aún todavía a este sistema, entonces ya está disponible estos micrófonos y esta combinación. Lo que hace es que la experiencia que usted va a tener con estos in-ears y con estos altavoces va a ser de primera calidad. No es necesario millones y millones y millones y millones de pesos para unos buenos monitores de alta calidad y unos in-ears profesionales. Estos productos cumplen y combinan perfectamente bien las cosas. Sobre todo que los in-ears cada vez están más asequibles. Entonces LD System pensó, bueno, entonces necesitamos llevar una experiencia premium a nuestras personas que tienen una empresa de renta sin sacrificar dinero y efectivamente lo lograron con una calidad excepcional. A unas personas que se les estaban haciendo unas preguntas al azar después de haber probado estos monitores, subo un video en Alemania que qué precio le ponían más o menos a estos altavoces y la mayoría dijeron que tenían un costo de más de $1000 fácilmente. Afortunadamente valen la mitad y pues preferí y escogí estos dos porque me parecen los más acertados y los que más necesito y funcionan extremadamente bien, muy claros. El problema de calentamiento no está presente aquí debido a la forma de estrategia en que se ubicó pues en la parrilla de disipación y me parece una excelente recomendación. Yo espero que aquí en Colombia y en toda América Latina y en Estados Unidos principalmente se puedan vender estos monitores. Los recomiendo 100% y la verdad de verdad que sí, tomen la decisión, de verdad que se merece una oportunidad estos monitores. Si deseas ver el nuevo video del LD System ICOA 15 ABT, haz clic acá. Si deseas ver el nuevo altavoz de batería recargable de LD System, el AIMI 10, haz clic aquí y suscríbete. Vamos a estar haciendo tutoriales con estos monitores de cómo sacarles el mayor provecho, arreglos que puedes hacer con ellos, qué forma puedes optimizar estos productos con relación a las LD System ICOA, cómo pueden ser compatibles estos sistemas con la ICOA y muchas otras cosas que usted va a aprender, arreglos de subwoofers, técnicas de RF, todo lo que usted desea aprender de sonido profesional los vamos a tener aquí.